continuación quisiera introducirles a la última mesa de este track especial, que va, a diferencia de las otras dos, a centrarnos en una experiencia puntual. Pero es una experiencia puntual que es interesante, es una experiencia que se ha desarrollado en Chile, a propósito del desarrollo de la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil, que es un trabajo colaborativo que se ha estado desarrollando por ya un tiempo, y que distintos actores relacionados con esta iniciativa van a compartir con ustedes. Voy a dejar en primer lugar la palabra a la profesora Carla Foster, que es la directora de Evaluación y Calidad del Pregrado de la Universidad de Talca, que nos va a introducir sobre esta experiencia y para el cual iremos analizándolos desde ya. Cada presentador tendrá, a diferencia de los paneles anteriores, 15 minutos para exponer. Carla. Gracias, muy bienvenida. José Miguel. Gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, ya. Perfecto. Muy bien. Segundo. Ahí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Lo que les voy a presentar hoy día es el marco general y teórico en el que sustenta el proyecto que ha dado origen a la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil que se aplica en Chile. Esta encuesta, que le denominamos ENCE por sus iniciales, en el fondo, Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil, es el resultado de un proyecto colaborativo de universidades del Consejo de Rectores de las universidades chilenas, y está destinado a recoger evidencias sobre las características de las experiencias de los estudiantes de pregrado de nuestras universidades. Originalmente esta encuesta partió inspirada en el modelo de la National Survey for Student Engagement de la Universidad de Indiana, pero por el camino se fue adaptando y ajustando al contexto de las instituciones chilenas, y se han ido incorporando preguntas que han resultado relevantes para las universidades que son miembros del consorcio. Hemos venido trabajando desde el año 2017, primero con ejercicios pilotos, con un pequeño grupo de universidades, y esto luego ha ido escalando y nos encontramos hoy día entre 2020 y 2021 con 14 universidades que hoy forman parte del proyecto y que podemos decir que destacan por su cobertura a nivel nacional, por la diversidad de tamaños y de características que tienen estas universidades. Y eso nos pone muy contentos porque nos permite tener evidencias de una representación nacional, y no solo, como generalmente pasa, de datos concentrados en la región metropolitana. Como consorcio de instituciones, lo interesante y lo que más rescatamos nosotros de esta experiencia es que no solo ha servido para recoger información sobre la experiencia estudiantil, sino que también ha sido un espacio de colaboración y de intercambio interinstitucional súper rico. Ha podido, en el fondo, las universidades trabajar no solo en cómo avanzar en el reporte de la información, en tener un promedio de comparación del resto de las universidades, sino que también ha permitido socializar y compartir políticas y prácticas de mejoramiento de la gestión y de la calidad de la formación y de la experiencia de los estudiantes. También es importante destacar que esta iniciativa ha contado con el apoyo del Núcleo Milenio de Experiencias de los Estudiantes de Educación Superior, y con la colaboración de 11 investigadores especializados en temas de transición a la educación superior, experiencia y trayectorias y su paso al mundo del trabajo, lo que ha enriquecido enormemente también la discusión de qué hacer con los datos y de cómo tomar decisiones al interior de las universidades teniendo a la vista estos elementos. Ahora, poniendo un poco en el marco cuáles son los principales referentes y qué nos dice la investigación sobre la experiencia estudiantil, para darle un poco de contexto teórico a esto.
lo que podemos decir es que hace ya un buen tiempo se venía hablando de la importancia que tenía la calidad y el esfuerzo, o sea, la calidad de los esfuerzos que ponen los estudiantes para lograr mejores rendimientos académicos. Pero hay que rescatar aquí a Mateo y su equipo, que han hecho unas revisiones súper robustas en términos de cómo estas variables de experiencia estudiantil influyen o afectan a los estudiantes. Y esto, lo que está acá es el tercer volumen, pero hay dos previos, uno que se hizo en el 96, otro que se hizo el 2005 y otro que se hizo, y este que se hizo el 2016, que reúnen una gran cantidad de estudios y que dan un sustento muy robusto de por qué es importante conocer la experiencia estudiantil y el compromiso de los estudiantes con su aprendizaje, y cómo las instituciones dan también oportunidades de desarrollar este compromiso. Hay una serie de autores como Austin, Tinto, Pascarella y Terenzini, que han ido aportando y enriqueciendo el concepto de involucramiento estudiantil, y esto ha ido avanzando a lo que hoy día se conoce como engagement, que es un concepto mucho más complejo que solo compromiso estudiantil, y que incorpora, como vamos a ver en las siguientes láminas, una serie de elementos que conforman este gran constructo. En Chile y en Latinoamérica ha permeado bastante el concepto de John Dewey, de que la educación tiene que estar al servicio del que aprende, y que además tiene que ser una educación equitativa, que sea además en la lógica de aprender haciendo y desarrollar un pensamiento reflexivo. Y así vemos que nuestras universidades han ido avanzando, y prácticamente todos los currículums hoy día se han movido desde una lógica de objetivos hacia una lógica de resultados de aprendizaje, desempeño, orientado a competencia. Se llaman de distinta manera, pero en el fondo apuntan más a involucrar al estudiante en su aprendizaje y que aprenda haciendo, y no solo desde una cátedra que le llega. Y eso supone unos cambios y unas prácticas que se tienen que dar dentro de la universidad, que son las que hacen que el estudiante aprenda mejor o se comprometa más con su aprendizaje. Y por otro lado, también tenemos una lógica de que hoy día el conocimiento no es estático, crece a una velocidad que es incontrolable para una persona, y por lo tanto necesitamos formar a nuestros estudiantes, como bien lo decía Jorge en la presentación anterior, formarlo para que pueda seguir aprendiendo el resto de su vida, a lo largo de su vida. Y eso supone también formar una lógica o un desarrollo de pensamiento que le dé habilidades más que conocimientos disciplinares en sí mismos, aun cuando esté enmarcado dentro de una carrera o dentro de una disciplina. ¿Qué es lo que entendemos nosotros en el proyecto por compromiso estudiantil? Lo que entendemos es que es un estado o una disposición del estudiante para abordar sus estudios y lograr aprendizaje, pero que al mismo tiempo está mediado o está condicionado por el esfuerzo deliberado que hacen las instituciones de educación superior para facilitar ese aprendizaje. Por lo tanto, es una, no podría decir, esa experiencia no depende solo del estudiante y no depende solo de la institución de educación superior. Considera el tiempo y el esfuerzo que los estudiantes dedican a sus esfuerzos y actividades formativas, y la manera en que una institución despliega recursos y ofrece oportunidades y organiza el currículum para promover aprendizajes efectivos. ¿Qué es lo que intenta medir esta encuesta? Bueno, lo que a diferencia de otras encuestas que miden como
qué opinan los estudiantes o cuán satisfechos están en relación a ciertas cosas, esta encuesta lo que hace es medir qué hacen y con qué frecuencia hacen ciertas cosas que se pueden extrapolar a buenas prácticas o se pueden extrapolar a elementos que favorecen este compromiso estudiantil. ¿Qué supuesto tenemos detrás? Primero, que los estudiantes no son todos iguales, son muy distintos y cada vez más distintos, que tienen diversas formas de aprender, que tienen diferentes proyectos institucionales, o sea que a nivel nacional tenemos diferentes proyectos institucionales y que muchos estudiantes optan deliberadamente por uno de esos proyectos, y eso también hay que considerarlo, y que por lo tanto no tenemos una homogeneidad en nada, y que tenemos variadas tradiciones dependiendo también de la carrera o el área disciplinar en la que estemos. No se aprende igual en Derecho que en Medicina, por ejemplo. Entonces, como esas idiosincrasias que uno ve dentro de la formación también tienen que ver con la forma en que se enseña y la experiencia estudiantil que se da en los estudiantes. Ahora, ¿qué tenemos como dimensiones del compromiso estudiantil? Tenemos que entender, por una parte, que esta prueba o esta encuesta mide 8 dimensiones que están asociadas a conductas o elementos que tenemos que considerar. En esta, la primera, la prueba mide estas dimensiones, mide 7 dimensiones que están establecidas previamente, y tenemos una dimensión piloto que es la última, que la estamos probando cómo funciona. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? La primera dimensión, que es la de aprendizajes de orden superior, mide o cuánto se enfatiza en las asignaturas y en el plan de estudio diversas tareas cognitivas, como la adquisición de nuevos conocimientos, la aplicación práctica de teoría y método, el análisis, el juicio y la síntesis de ideas, entre otras cosas asociadas a prácticas de orden superior en términos cognitivos. En la interacción estudiante-docente se evalúa la frecuencia de la relación de los estudiantes con los profesores más allá de la sala de clase, levantando información sobre interacciones de calidad que contribuyan a la formación de los estudiantes. Esto es, ¿qué más pasa una vez que los estudiantes no están en la sala con el profesor? ¿Se relacionan de alguna manera fuera del aula? Porque eso genera otros vínculos. En cuanto a prácticas docentes efectivas, se aborda la organización de la instrucción y la enseñanza y el desarrollo de una buena docencia y retroalimentación del trabajo de los estudiantes. En estrategias de aprendizaje, lo que se busca es observar la frecuencia con la que los estudiantes están abordando su aprendizaje mediante técnicas habituales como tomar apuntes, revisar y hacer notas, revisar esos apuntes después de clase, hacer resúmenes, participar activamente en clase, trabajar en grupo, por ejemplo. En esa lógica, luego tenemos la calidad de las interacciones, en la que se trata de capturar cuán positivas son las relaciones que establecen los estudiantes con otros estudiantes de la carrera, de otras carreras, con profesores, con administrativos y demás personal de la universidad, incluso la gente del aseo, por ejemplo. En interacciones en un marco de diversidad, se analizan cuán expertos, cuán expuestos están los estudiantes a personas diferentes, que tienen orígenes diversos, cuánto se relacionan con alguien distinto a uno. Porque eso, en el fondo, este tipo de experiencias les permite ampliar su mundo y aprender de los demás a través de las diferencias.
En apoyo estudiantil se trata de capturar la frecuencia con la que los estudiantes utilizan los diversos recursos y oportunidades de apoyo a la formación que típicamente nuestras universidades ofrecen a los estudiantes. Y la que estamos piloteando, que es una relación relativa al esfuerzo académico, que trata de abordar cuánto esfuerzo adicional destinan los estudiantes en sus asignaturas, más allá de los requisitos mínimos, preparándose mejor, tomando su iniciativa, leyendo material complementario, por ejemplo, cuánto más carga toman por iniciativa propia para mejorar sus aprendizajes. Y a este conjunto de dimensiones es lo que nos permite formarnos una idea de cuán comprometidos están los estudiantes con el aprendizaje, entendiendo que existen diversos modos de experimentar la vida universitaria, pero que lo importante es aprovechar las oportunidades que ofrecen las instituciones y generar aprendizaje sustantivo. La encuesta también recoge información adicional de caracterización personal y socioeconómica de los estudiantes, junto con información sobre resultados académicos y de sus percepciones acerca del uso del tiempo, expectativas y logros que tienen en relación a diversos ámbitos de la universidad. Hemos incorporado este año, el año 2020, 2 módulos nuevos, una escala sobre conectividad y recursos, que resulta clave en contextos de educación remota, y otra sobre clima y convivencia, que incluye aspectos relativos al cuidado, a la seguridad, a la libertad de expresión, y el respeto a la diversidad y no discriminación, que son temas que se han levantado fuertemente el último tiempo y que están en el centro de la agenda de trabajo de las universidades que forman parte de este consorcio. Por último, el cuestionario también recoge evidencias sobre ciertas prácticas consideradas de alto impacto, y que la investigación identifica por su contribución a mejorar el compromiso estudiantil y en consecuencia promover mejores resultados académicos y una mejor valoración de la vida universitaria. Este instrumento, en términos de periodicidad, se aplica anualmente, se aplica durante los segundos semestres, para poder asegurar que los estudiantes hayan tenido al menos un semestre de experiencia estudiantil como tal, y se ha focalizado en las cohortes de primer y cuarto año, para así poder tener un seguimiento longitudinal, pensando en el largo plazo de los procesos y la acumulación de estadísticas en el tiempo. Los resultados, si bien van con toda la identificación del estudiante, son confidenciales, y la base se administra con carácter reservado, desarrollándose los informes con datos institucionales y una variedad de ejercicios de benchmarking que permiten establecer puntos de comparación y entender mejor las diferencias de cada institución, pero sin hacer ranking. Y eso es súper importante, porque la lógica que está detrás es que podamos tener un referente nacional, si se quiere, o de un grupo de universidades, pero sin identificar, es nosotros como institución con el resto de las universidades, pero no haciendo ranking que finalmente resultan o pueden resultar en comparaciones más bien odiosas que constructivas para la relación de colaboración que tenemos. Existe un sitio web que va a aparecer al final, donde tenemos, donde están puestos los reportes y la información, y si ustedes quieren profundizar más en estos temas, pueden revisarlo ahí. ¿Para qué sirve ENSE o qué avances tenemos en relación a la información? Primero, nos ha permitido acumular evidencia sobre los estudiantes y las prácticas educativas, pero acumular en el buen sentido, que en el fondo estamos acopiando información suficiente para poder decir algo y tomar decisiones, y que eso sea representativo de las instituciones y no solo que esté puesto desde la casuística de cada institución. Además nos permite apoyar y reportar la gestión y mejoramiento de la calidad
institucional y tener datos de referencia. Nos permite también incidir en el debate educativo y en una experiencia estudiantil más enriquecedora. Y esto ha sido bien interesante porque con los datos que tenemos se ha podido avanzar y decir cosas con evidencia y no solo desde lo que nosotros estamos, desde lo que nosotros creemos o desde nuestra realidad solo institucional. También se han hecho algunos análisis y nos ha dado diversas posibilidades de hacer cruces y benchmarking a nivel institucional, a nivel de áreas disciplinarias o de carreras, hacer seguimiento de cohorte y algunos análisis de clúster que van a ver hoy día en la presentación siguiente. Y también análisis entre instituciones, también entre áreas disciplinares, carreras, cohortes, cuando los números que tenemos son representativos y nos permiten hacer ese tipo de cruce. Así que ha sido bien interesante lo que llevamos, es un trabajo que está en construcción aún, pero sigue avanzando. Y por último, mostrarles dentro de este trabajo colaborativo, lo que hemos ido avanzando es tener datos y, por ejemplo, en la lógica de devolverle un poco el dato al usuario, esta es la campaña que estamos haciendo este año para que los estudiantes respondan. Esta campaña la hizo una de las universidades que conforma y la compartió con todas las otras universidades, y uno puede ver datos, por ejemplo, de estudio independiente, y estos se le demuestran a los estudiantes para incentivarlos a que ya los del año anterior dijeron algo y que ellos también pueden decirlo. Y así tenemos muchos datos, no es la idea mostrarlos ahora, quiero mostrarles este último, que me parece muy interesante, porque los estudiantes reconocen que más de la mitad participó solo a veces, por ejemplo, en las clases de forma activa. Pero, si bien ellos reconocen que participan poco, no le atribuyen esa participación a que el profesor no dio instancias de participación. Y uno puede ver que 3 de cada 4 de esos estudiantes reconoció que sus docentes promovieron mucho o bastante la participación activa en los cursos. Por lo tanto, con eso uno puede decir, los estudiantes no están participando por una razón que no tiene que ver con el profesor. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones a nivel institucional, tenemos que buscar por qué no están participando si las instancias están. Entonces, a lo mejor ese como desconexión que hay, que hace que las clases, como el profesor las prepara, no sean tan efectivas, nos permite indagar en temas muy puntuales y eso es muy enriquecedor si queremos mejorar la experiencia de nuestros estudios. Y bueno, y con eso los invitamos a participar en la encuesta. Muchas gracias. Ahí tienen la página web donde está toda la información y muchas gracias. Muchas gracias, Carla, muy completa presentación. Los dejo a continuación con Gonzalo Zapata, que es profesor de la Escuela de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del proyecto ENSE-CRUCH. Gonzalo nos va a hacer un planteamiento acerca de la panorámica que entregan los datos de ENSE para quienes quieren interiorizarse en él. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes a los asistentes y muchas gracias también por ser toda la invitación a este panel. Yo voy a aprovechar estos minutos presentando fundamentalmente algunos datos seleccionados de lo que es la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil y que dan cuenta del tipo de evidencias y análisis que proporciona este proyecto que introdujo Carla. Se trata, y voy a presentar apenas algunos datos en el contexto de una encuesta que levanta abundantes antecedentes, más de 100 ítems cruzados con otras bases de datos, ya identificamos múltiples dimensiones de la experiencia estudiantil. Y la información que voy a presentar da cuenta al final de hallazgos seleccionados por nuestro proyecto ENSE durante los últimos 2 años de la Universidad Chilena, que han estado marcados por circunstancias de contexto bien particulares y que expresan de alguna manera el modo en que los estudiantes han experimentado su formación y la experiencia universitaria.
Los antecedentes que voy a presentar corresponden fundamentalmente a muestras de estudiantes levantados en los años 2019 y 2020 recién pasados. La muestra del 2019 incluyó a jóvenes de primero y cuarto año de carreras de pregrado en 9 universidades del Consejo Rectores: Católica de Chile, Católica de la Santísima Concepción, Católica de Temuco, Aysén, de Chile, de La Frontera, Playa Ancha de Ciencias de la Educación, de Talca y de Valparaíso. Es un trabajo en terreno que se realizó entre septiembre y octubre del 2019, suspendiéndose al momento del estallido social, el 18 de octubre, fecha respecto a la cual hoy día se están cumpliendo ya 2 años. Es una muestra que levantamos en esa oportunidad de 9.800 y algo estudiantes, representó una tasa de respuesta estimada de un 22% de las cohortes de los estudiantes consideradas, primeros y cuartos. La muestra del 2020 incluyó a 11 universidades, las recién mencionadas, más las universidades Arturo Prat y Tecnológica Metropolitana, UTEM. Y es un trabajo que se realizó esta vez entre los meses de septiembre y octubre del 2020, en un contexto de educación superior remota, en todas nuestras universidades y con muchas más dificultades para obtener respuesta de los estudiantes. Aún así, la muestra alcanzó 11.000 y algo estudiantes, con una participación de estudiantes de primero y mujeres proporcionalmente un poquito más alta que la del resto, pero así como son en general las respuestas a las encuestas en las instituciones de educación superior. La tasa de respuesta alcanzó un 26% de estas dos cohortes en un universo estimado de estudiantes de primer y cuarto del orden de unos 45-46 mil estudiantes. Quiero partir mostrándoles. Esta ilustración grafica los resultados de las 7 dimensiones de compromiso estudiantil del modelo, esas que tenemos validadas en el modelo. Cada una de las escalas está compuesta por entre 4 y hasta 11 ítems, preguntas, y aquí lo que se muestra es la frecuencia de la actividad reportada por los estudiantes de las distintas dimensiones de la experiencia estudiantil. En el eje vertical se utiliza una escala de 1 a 4, donde 1 significa nada, 4 significa mucho. En el eje horizontal están las distintas dimensiones del compromiso estudiantil: aprendizaje de orden superior, interacción estudiante-docente, prácticas docentes efectivas, en fin. Las cajas, celestes y verde claro, representan las muestras de los 50% de las distribuciones de las observaciones. En celeste, las del 2019, en verde claro, las del 2020. Los bigotes, 25% superior de las observaciones e inferior de las distribuciones, y los anillos son los outliers. Y como pueden observar, en la comparación de las muestras 2019-20, se puede apreciar cierta continuidad. Por ejemplo, la frecuencia reportada por el uso de estrategias de aprendizaje y aprovechamiento de las oportunidades de apoyo institucional que ofrecen nuestras universidades. Aunque con gran varianza, el panorama en estas dos dimensiones se mantiene más o menos parecido en estos 2 últimos años. Distinta es la situación, sin embargo, en las demás dimensiones de compromiso estudiantil, donde el efecto del contexto de pandemia global parece haber alterado de modo importante la experiencia reportada por los estudiantes. Y déjeme hacer solamente un par de comentarios al respecto. En el índice de aprendizaje de orden superior se muestra un aumento significativo en la varianza de observaciones, aunque se mantienen los valores medios. Se reporta un aumento de las observaciones de los estudiantes que reportan considerable menor frecuencia en el análisis de ideas, experiencias o líneas de razonamiento en sus cursos, o bien la aplicación de hechos, teorías o métodos a problemas prácticos en su asignatura. En la interacción de estudiantes y profesores, siendo una de las dimensiones donde se registran las frecuencias más bajas, el año pasado, en pandemia, se ven aún más disminuidas. Resulta más muy llamativo, que más del 50% de la muestra reporta que prácticamente no ha sostenido interacciones con sus profesores, más allá del contacto que se establece en clases y sesiones de docencia directa. Se trata de una caída estadísticamente significativa respecto del año inmediatamente anterior. Sin embargo, llama positivamente la atención un ligero aumento en la frecuencia reportada por los estudiantes respecto al uso de prácticas docentes efectivas y calidad de las interacciones, esta última también estadísticamente significativa, dando cuenta particularmente de una mejor relación con los profesores en clases y la calidad de las interacciones que han sostenido con ellos. Es algo muy positivo considerando lo difícil que resulta el contacto con los estudiantes en contextos remotos. Ahí también podrán apreciar una fuerte caída en las interacciones en contextos de diversidad, de un año al otro especialmente, muy llamativo.
La pandemia impactó no solamente en la frecuencia de las interacciones con los profesores, sino que también en las interacciones de los estudiantes entre sí, con estudiantes de otras carreras, de otras áreas, de distintos backgrounds socioeconómicos, con preferencias sociales, religiosas, políticas distintas. El contexto de educación superior remota limita profundamente las interacciones entre estudiantes y la posibilidad de una experiencia estudiantil que se beneficie del contacto entre estudiantes diversos, disminuyendo entonces la riqueza que ofrece la vida universitaria en nuestros campus. En la web que mostraba Carla, tenemos alojada efectivamente bastante información, reportes y presentaciones con abundante información de los resultados de ENSE, donde podrán encontrar mayores detalles de esto que les estoy presentando aquí. Y ahora permítame un par de datos adicionales. Arriba en la lámina aparecen los resultados de la distribución de dos de los ítems de aprendizaje de orden superior, donde se aprecia que la mayoría de los estudiantes reporta aplicar hechos, teorías o métodos a problemas prácticos y analizar ideas, experiencias o líneas de razonamiento en sus cursos y asignaturas, en porcentajes de entre un 60-75% con alguna o mucha frecuencia. Sin embargo, también hay entre un 25 y 30% de estudiantes que indican que desarrollan estas actividades solo a veces o nunca en sus cursos, lo que resulta ciertamente preocupante. Este es 2020, perdón. Las diferencias entre los estudiantes de primero y cuarto son también llamativas. Los de cuarto, admisión 2017, son algo más críticos respecto a la frecuencia del desarrollo de ciertas tareas concretas de aprendizaje en sus cursos. Las figuras que aparecen abajo en la lámina se observa una situación parecida. Alrededor del 70% de los estudiantes declara prepararse para sus clases leyendo o revisando materiales, y cerca de un 60% dice revisar sus apuntes después de clase, con alguna o mucha frecuencia. Ambas cuestiones básicas en materia de estrategias para el logro de aprendizaje. Estos porcentajes son ligeramente más altos que los registrados en el 2019, sin embargo. Con todo, hay sectores de estudiantes que reconocen que en sus cursos, por lo general, se preparan para sus clases o revisan sus apuntes solo, a veces, o nunca. Estos antecedentes informan sobre materias clave del trabajo formativo durante la pandemia. Aunque mayoritariamente los estudiantes están aparentemente desarrollando actividades de aprendizaje sustantivas y aplicando estrategias de aprendizaje necesarias, parece necesario prestar atención a ciertos grupos de estudiantes que la frecuencia de esta actividad resulta ser más baja y se necesita ser estimulada, especialmente en estudiantes de cursos superiores. La evaluación de la interacción con los profesores es también un tema complejo y que en ENSE tratamos de medir. Entre un 80 y casi un 90% de los estudiantes sostiene haber conversado fuera de clases poco o nada con sus profesores respecto de su desempeño académico o sobre sus planes académicos futuros, lo que resulta entre 8 y 10 puntos más bajos que el año 2019. La frecuencia de interacción de profesores es ligeramente menor en los cursos de estudiantes de primer año, comparado con los de cuarto. Desglosado entre grupos de estudiantes, hemos estudiado la muy baja interacción de académicos que tienen con ciertos sectores de estudiantes, observándose que la interacción, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es más baja. En el caso de los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos, también es más baja. Y también respecto a aquellos estudiantes que necesitan apoyo. En la lámina de abajo pueden observar cómo en un contexto de docencia remota, sin embargo, hay una proporción superior cercana al 80% de estudiantes que observan a sus profesores desarrollen clases relativamente organizadas, en un porcentaje menor. Se aprecia que reciben también retroalimentación oportuna en sus trabajos, pruebas y tareas. Estos resultados son mejores que los que habíamos observado el año 2019 y sugieren que bajo condiciones de pandemia, las principales características de los procesos formativos de pregrado en nuestras universidades al menos se mantuvieron a propósito de un trabajo de nuestros profesores muy relevante y probablemente con mucho esfuerzo y tiempo de dedicación. Quiero dar un par de palabras respecto a datos sobre la calidad de las interacciones de los estudiantes. En el año pasado, 2020, encontramos evidencias de que la interacción con los estudiantes, especialmente con otros estudiantes, se había visto muy fuertemente deteriorada. Los espacios que ofrece la educación en contextos remotos ciertamente afectó la calidad de las interacciones entre estudiantes y otros miembros de las comunidades universitarias. En esta lámina se puede apreciar algunos datos de cómo califican los estudiantes la calidad de las interacciones con el staff de apoyo, los directores de carrera y docentes y académicos también, en una escala de 1 a 7, siendo claramente mucho mejor la evaluación que hacen sobre sus profesores. Por primera vez surgen sectores importantes, sin embargo, el año 2020, bajo pandemia,
que plantean simplemente no haber tenido relación con algunos de estos actores que aparecen allí en la lámina en barras de color negro. Muy importantemente con el staff de apoyo, distintos actores dentro de la institución y los directores de carrera, no tanto, por cierto, con los profesores. Aquí hay un antecedente importante a propósito de la labor que cumplen los profesores y que es relevante considerar desde el punto de vista de la experiencia estudiantil. Durante el año pasado parece haber sido clave el trabajo que cumplieron profesoras y profesores, no solamente en sus cursos, sino que también atendiendo diversas necesidades de apoyo estudiantil, dimensión cuyos resultados se mantuvo razonablemente alto pese al contexto de pandemia. Voy a muy rápidamente mostrar un tipo de análisis que nos parece relevante y que apunta a las cosas que estamos tratando de generar en ENSE para agregar valor a la información que se entrega. Hemos tratado de medir el uso del tiempo, que es una de las secciones de la encuesta que se mide a través de una pregunta en la cual en la lámina ustedes podrán ver un spider web graph con algunas de las variables que estamos levantando frente a la siguiente pregunta. Pese al contexto actual de crisis y emergencia sanitaria, aproximadamente ¿cuántas horas a la semana dedicas a lo siguiente? Le preguntamos a nuestros estudiantes. Y están ordenadas en una lógica de contrarreloj a las 12 del día arriba, actividades tendientes a asistir a actividades de docencia directa, ir a clases, realizar actividades académicas fuera de la sala de clases, trabajar en forma remunerada, participar o asistir a actividades culturales, artísticas, realizar trabajo comunitario voluntario, participar en actividades políticas o de acción ciudadana, realizar actividades físicas o deportivas, realizar labores del hogar o cuidar a familiares o personas dependientes, muy importante el año pasado, relajarse también, importante, y socializar solo o con amigos. ¿Okay? Ese es el tipo de cosas que estamos preguntando. En años anteriores también preguntábamos sobre el traslado desde y hacia el campus, que el año pasado en pandemia no hicimos. Esta es una sección del instrumento que hemos acumulado importante información sobre el uso del tiempo de los estudiantes. Hasta el año pasado, los estudiantes destinaban abundante tiempo a clases y a trasladarse. Sin embargo, el año pasado, en contexto COVID, el panorama cambió radicalmente respecto a lo que los estudiantes típicamente reportaban. Sobre la base del uso del tiempo, realizamos un ejercicio de análisis de conglomerados que quiero rápidamente mostrar con una técnica de exploración de datos que busca identificar cómo se agrupan naturalmente grandes cantidades de observaciones. Y utilizamos un método denominado Partitioning Around Medioids, con unas técnicas de PAM clara, diseñado para poder observar cómo se acercan las medias, se agrupan naturalmente grupos de estudiantes. Y utilizamos la muestra de los estudiantes de primer año. Y ahí está. Sobre la base de esta muestra, identificamos un clúster número 1, que quiero mencionar muy rápidamente. Un clúster grande, 2.100 individuos, que destinan mucho tiempo a clases y estudio personal. Un poco menos a estar con los amigos, apenas unas horas para estar con la familia o hacer deporte. Son estudiantes típicamente que son de fuera de la región, de colegios privados o privados subvencionados, tienen una percepción que les va en la media o mejor que sus compañeros. Declaran tener un alto nivel de satisfacción en general y proporcionalmente, típicamente son de carreras más de salud, de derecho. Son estudiantes que reportan prácticas docentes efectivas y calidad de las interacciones más altas comparados con los demás, pero sin embargo, la más baja interacción con sus profesores. El clúster número 2 es un clúster más pequeño, reportan destinar bastante tiempo a clases, ir a clases y a sus estudios, pero también a la mayoría de otras actividades aquí listadas. Hacen deporte, participan en política, voluntariado, trabajan también. Típicamente son más hombres que mujeres, son estudiantes de primera carrera, mayoritariamente primera opción también. Son estudiantes que tienen la percepción que les va en la media, tienen resultados académicos en la media que el resto, o mejor que sus compañeros. Tienen un alto nivel de motivación, pero de dispar satisfacción, no siempre están tan satisfechos. Son estudiantes típicamente de las carreras de ingeniería, arquitectura, derecho. Reportan una fuerte interacción con sus profesores, por lejos son los que más y mejor interacción con los profesores declaran, pero también con otros compañeros y utilizan además diversos apoyos institucionales. El clúster 3,
un poco más grande que el anterior, pero igualmente acotado, sin embargo. Son estudiantes que dicen asistir a clases, que dicen estudiar en un número, sin embargo, menor de horas. Sin embargo, son estudiantes que trabajan en cantidades altas y al menos el año pasado atendían labores del hogar y a la familia y a sus familiares. Típicamente son más hombres que mujeres. Son estudiantes también de regiones, en muchos de ellos, comparativamente de colegios más bien municipales y privados subvencionados. Tienen la percepción que les va más o menos en términos de resultados, en la media o más bajo. Son estudiantes típicamente proporcionalmente más de las carreras de educación, de humanidades, ciencias sociales. Es el clase que reporta menos aprendizajes de orden superior y la más baja de las interacciones. Igualmente califican de modo muy bajo la frecuencia en el uso de los apoyos que les ofrece la institución. Y finalmente quiero mostrarles, ya terminando, el clúster número 4, un grupo un poquito más grande, mayoritariamente dice destinar tiempo a clases y en menor medida a estudiar y preparar sus cursos. Es un grupo que dice destinar menos tiempo a su estudio, en todo caso también. Ocupa algo de tiempo con sus amigos y familia, haciendo deporte, pero también en proporciones relativamente más bajas. Comparativamente son estudiantes de niveles socioeconómicos medios, medios bajos, tienen la percepción que les va más o menos, declaran un nivel de motivación ligeramente más bajo, pero de satisfacción media alta. Son típicamente proporcionalmente más de carreras de administración, educación, ciencias sociales. En general mantienen niveles medios bajos en todas las dimensiones del compromiso estudiantil y marcan particularmente bajo en términos del uso de estrategias de aprendizaje e interacciones en un marco de diversidad. Los 4 clústeres juntos se ven más o menos así, como en la lámina, y nos dan cuenta de estudiantes que reportan el uso del tiempo de modos bien distintos. Ciertamente si nos focalizáramos en un área disciplinaria o grupos de instituciones, metropolitanos o regionales, en fin, los conglomerados serían distintos. Pero este es el tipo de información que nos parece importante y valioso realizar a propósito de estudiar y aprender de la experiencia de los estudiantes y documentar con evidencia el tipo de experiencia y los modos de experimentar la vida universitaria desde el punto de vista de su relación con las instituciones, cómo los estudiantes abordan mejor, cómo abordan su experiencia y cómo las instituciones pueden ayudarlos a promover una formación más sustantiva. Quiero terminar con esto, José Miguel, ya estoy a la hora, ¿sí? Con una última lámina que ilustra una variedad de expresiones que reportan los estudiantes respecto a su experiencia universitaria en un formato más cualitativo. Aquí hay, el año pasado, del orden de 10.000 estudiantes que respondieron a una pregunta que decía, escribe 3 palabras características que resuman o representen tu experiencia en la universidad. Y aquí en la lámina se ilustran del orden de las 250 palabras más repetidas en nuestra encuesta, agrupándose en torno a términos claves. Las más periféricas y pequeñas son palabras que obtuvieron entre 30 y 50 menciones de los estudiantes, las más centrales y de mayor tamaño entre 500 y hasta 2.000, la más grande que está en el centro de la lámina. Este es el tipo de cosas que manifiestan los estudiantes respecto a su vida universitaria. Las palabras que se repiten: estrés, buena, aprendizaje, desafiante, agotadora, entre otras, dan cuenta de divergentes trayectorias de nuestros estudiantes y su experiencia. Hay otras que se repiten menos, pero que manifiestan circunstancias complejas: dolor, insomnio, aislamiento, tristeza, angustia. Hay algunas más positivas: linda, amena, respeto, amistades, independencia. Y otras características del contexto: Zoom, online, adaptación, en fin. Hay evidencias formativas muy distintas entre los estudiantes, algunas se alinean en parte a variables que conocemos más o menos y que ENSE nos permite cruzar, con la edad, con el sexo, el nivel socioeconómico, con la cohorte, en fin. Otras variables, sin embargo, constituyen trayectorias particulares que tienen que ver con un modo de experimentar la vida universitaria y el compromiso con los estudios y el aprendizaje. ENSE registra importantes evidencias respecto a la experiencia formativa de los estudiantes, particularmente desde la perspectiva de qué es lo que hacen los estudiantes en su vida universitaria. Es una iniciativa que intenta aportar con una agenda de gestión académica a las universidades y su creciente preocupación por el mejoramiento de la calidad en esos temas que importan, el aprendizaje y la experiencia de los estudiantes. Creemos que es un instrumento útil de gestión que levanta datos y promueve colaboración interinstitucional, mediante no solamente el intercambio de información, sino que fundamentalmente intercambiar
buenas prácticas y programas tendiendo a fortalecer la gestión académica. Les dejo ahí también la página web que ya indicaba Carla, donde tenemos abundante información y reportes que hemos ido generando en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Muchas gracias por la presentación. A continuación tengo el placer de dejarlos con Leonor Armanet, que es la directora de pregrado de la Universidad de Chile, y que nos va a comentar un poco cómo la universidad ha ido moviendo el uso de este tipo de antecedentes en su propia gestión académica y curricular. Leonor, por favor. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación y por estar acá. La verdad voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Me cuentan si se ve? Yo la veo, Leonor. ¿Ahí? Sí, sí. Ok. Bueno, sí, perdón, sí, que quizás pasa que lo pases a modo pantalla completa, porque está pantalla parcial. lo puse en pantalla completa, parece. Voy a dejar de compartir y entrar de nuevo, si me permiten. Por supuesto. No te preocupes. Eso es lo que no tiene que pasar, ¿cierto? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, voy a partir desde ahí, una experiencia y la experiencia que hemos tenido nosotros en la Universidad de Chile con ENSE y con lo que hacemos a diario para mejorar la calidad formativa, los procesos y también la gestión. Creo que ENSE nos da una oportunidad tremenda y saber aprovecharla bien, y quiero tomar lo que se ha dicho aquí en el curso de toda la tarde, lo importante que es el uso de la información, porque ustedes ya saben, y Gonzalo y el equipo nos ha mostrado la cantidad tremenda de información, nos han dado algunas pinceladas, pero hay un cúmulo gigante de datos y de información que podemos usar. Entonces, el desafío es cómo nuestras instituciones, nuestras universidades toman esta información para generar cambios, para generar ajustes, y cómo llegamos al final al aula, a la interacción profesor-estudiante. Creo que ahí hay un desafío gigante. Voy a hablar por mi institución, que es una institución que tiene más de 33.000 estudiantes, 72 programas, con todos los niveles que eso significa, es decir, es una tarea titánica, pero, y ahí es lo que quiero compartir con ustedes, esta información se usa, y esa es la experiencia que he acumulado durante ya estos 8 años que voy a cumplir en la dirección de pregrado, cuando a la unidad académica le da sentido, cuando es oportuna, cuando le sirve para analizar problemas que está teniendo en la contingencia o en la proyección de su largo plazo, y por lo tanto le ayuda a su propia gestión. Y creo que ahí el uso de la información que nos entrega ENSE, más la tremenda información que tenemos todas las instituciones universitarias, es el desafío grande. Entonces, para partir, lo que quiero decirles es que, en primer lugar, nosotros como Universidad de Chile, y aquí solamente focalizándome en lo que está más relacionado a la experiencia estudiantil, tenemos ENSE con toda esa diversidad, los 100 ítems que nos decía recién Gonzalo, pero también tenemos otras fuentes, la experiencia estudiantil, y me voy a referir al año 2020, que son los datos que nos mostró Gonzalo recién, experiencias de medio término, para visualizar cómo estábamos haciendo los procesos en esta locura que nos correspondió mundialmente hacer, de pasar de una educación presencial a la remota de emergencia, también a los profesores. Aquí la experiencia estudiantil tiene un gran componente de interacción con los profesores. No es el único, por supuesto que no. Pero lo mismo que nos comentaban, los resultados de ENSE nos dan
pistas de que ahí esa relación, esa interacción, esa valoración profesor-estudiante y su entorno es muy importante. También tenemos otro elemento que es la evaluación de la docencia, que es un proceso clásico que realizamos todas las instituciones, que entrega información distinta, porque es de término, pero enriquece también. Y desde hace un par de años estamos aplicando una encuesta longitudinal de salud mental, un tema que en pandemia está siendo crítico, que está a cargo del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, que también nos enriquece el análisis. Es decir, por información no nos quedamos atrás, ninguna de nuestras instituciones, seguro, de todos los que estamos acá. Entonces, mirar qué es lo que pasó el 2020, con este ingreso 2020 a ustedes que son chilenos, no les llama la atención, no es novedad, pero a lo mejor sí tenemos personas acá que no han estado en Chile. Tuvimos un estallido social a fines del 2019, que correspondió a los estudiantes que ingresaron a la universidad del 2020. Todo el proceso de selección universitaria fue complejo, hubo cambios de fecha y hubo incertidumbre para esta cohorte. Luego el proceso de matrícula también tuvo cambios de fecha. Nosotros como universidad partimos presencial, tuvimos que terminar virtual, etc. Y les correspondió su primer año, en el cual fue la evaluación ENSE, de forma remota, una situación inédita para ellos y también para nosotros. Entonces, de los primeros resultados, en forma muy global, que nos muestra ENSE, para estudiantes de primer año, vemos que en circunstancias regulares las interacciones parecen tener espacios de mejora sustantiva. Ahí tenemos un núcleo problemático inicial. Segundo, la interacción docente-estudiante es peor evaluada en cohortes más nuevas que en cohortes con más tiempo en nuestra universidad. Entonces, ¿qué ha hecho diferente? Este grupo que tiene esta historia significa que tenemos que preocuparnos. Vamos después a conversar cómo vamos a abordar esos aspectos. En tercer lugar, y como tercer gran área, los estudiantes nuevos no tienen regularmente la posibilidad de realizar en su primer año, prácticas de alto impacto, aquellas que nos relataban. Entonces, sabemos que les interesa, pero no lo estamos haciendo. Entonces, hay un tema curricular también, al cual tenemos que observar. Y aquí quiero compartir un resultado propio de la universidad sobre los datos que nos adelantaba Gonzalo. Y fíjense que me voy a detener en un tema que me parece interesante de compartirles. Que aquí están los resultados de la universidad y también los resultados promedio que nos mostró Gonzalo recién. Llama significativamente la atención que en la Universidad de Chile la no relación y la buena relación, o sea, la no relación bajísima que hay respecto del sistema con el personal de apoyo académico y desarrollo estudiantil es significativa. Y también vemos con mucho agrado que hay una muy buena, sobre 5, valoración de la calidad de esa interacción. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto? Esto nos hace pensar que el esfuerzo que hemos desplegado para tener apoyos de profesionales, psicopedagogos, los centros de enseñanza-aprendizaje en las distintas facultades que cada uno tiene, es decir, este staff profesional, y además sumado a ello, los ayudantes, los tutores integral par, los tutores de lectura y escritura académica, los programas de acompañamiento tutoral han tenido impacto. Eso es muy bueno, no para quedarse felices, porque también es muy necesario, y ustedes como directivos y como gestores lo saben muy bien, retroalimentar positivamente a nuestras personas. Es decir, aquí hay un trabajo que está siendo reconocido,
tenemos que triangular con la otra información que tenemos de evaluación de nuestras propias programas tutoriales para ver cómo correlacionan estos datos, ¿ya? Pero ahí hay un primer elemento. Y también la relación con los docentes que ven acá, yo diría que a lo mejor la no relación es un poquito levemente más alta, pero es bastante buena. Distinto es lo que pasa con los jefes y directores de escuela, que es significativamente más baja la relación de los estudiantes de primer año 20 que lo que se ve en el promedio. Ahí también podemos elucubrar un montón de hipótesis y situaciones, pero lo que me parece relevante es mirar acá qué significa que todo el staff de apoyo, acompañamiento de nuestros estudiantes, tanto de cuarto como de primer año, donde hemos puesto un foco muy especial, está funcionando. Pero nuestros datos, y esta es la encuesta de experiencia estudiantil en docencia remota, que aplicamos en junio del 2020, con una tasa de respuesta de 3.119 estudiantes, esto es solo primer año, nos dicen que ¿por qué considera que no has podido interactuar de manera fluida en los espacios de aprendizaje virtual? Y la razón que nos dan mayoritariamente es no he tenido la confianza de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa por un lado? Que ENSE nos dice, mire, ojo, hay relación y es buena, pero hay un tema de confianza. Como eso se ha ido construyendo, esto es algo que nos tiene pensando, y la verdad es que yo creo que una de las cosas buenas que puede hacer ENSE con nosotros y con ustedes es ponernos a pensar y ponernos en disyuntiva de datos. Entonces, creo que aquí la encuesta de experiencia nos está dando algunas luces también de cómo la interacción con estudiantes, obviamente el tema de confianza, y eso está descrito en toda la literatura, ¿no es cierto? Es mejor un par que un profesor o un directivo en esta primera relación con los estudiantes. También les quisimos preguntar a estos mismos estudiantes, a todos los que contestaron la encuesta, que pensaran en su mejor experiencia en la docencia virtual y que le pusieran atributos a ese profesor o profesora. Y surgió esto, surgió la empatía como primera gran palabra, alrededor de 2.600 menciones. Apareció la flexibilidad, una tríada diría yo, empatía, flexibilidad como primer lugar, y también disposición, preocupación, comprensión y después paciencia. Entonces, yo creo que esto es muy bonito de pensar y de reflexionar, porque nos está dando cuenta también de atributos que necesitan o que necesitamos con nuestros profesores. Si Nancy corta su micrófono. Y esto es algo que tenemos que trabajar y nos ha servido mucho para el trabajo directo con profesores y con las metodologías docentes. Así que también eso es algo que tiene que ver con nuestra propia experiencia. Y de esa encuesta aparecen 4 preocupaciones fundamentales para los estudiantes. Y que es bonito porque los profesores, la primera preocupación es idéntica a la de los estudiantes, que es el aprendizaje y rendimiento académico en el caso de los estudiantes, y en el caso de los profesores, aprendizaje y logro de las experiencias formativas. Entonces, las 4 preocupaciones son por lejos el aprendizaje y rendimiento académico, en ese momento la organización del tiempo, por lo tanto creo que ahí ENSE cuando se está metiendo en qué usan el tiempo nuestros estudiantes, el tema de la autorregulación está pasando a ser un tema central. Entonces creo que ENSE ahí nos va a dar una mano importante.
la situación de salud de terceros. Acuérdense que esto fue en el primer semestre de 2020, donde había una situación de salud crítica, y la continuidad de estudios post-emergencia. ¿Qué va a pasar ahí? Esa era su preocupación. ¿Cuál va a ser la progresión? ¿Con qué me voy a quedar pendiente? Etcétera. Y los elementos que fueron vistos como más positivos: los estudiantes de primer año tenían una evaluación más positiva que los estudiantes de cursos superiores, el respeto docente-estudiante, y entre estudiantes apareció como un tema relevado. Nuestras plataformas fueron bien evaluadas, que no era menor, porque estábamos trabajando así, y también aquí se releva algo que es totalmente coincidente con lo que nos muestra ENSE, que la relación con sus ayudantes era la mejor de todas las relaciones. Y en los aspectos negativos es que muchos estaban necesitando trabajar, las evaluaciones formativas no estaban teniendo en número y en cuantía lo que nosotros queríamos que fuera, entonces había ausencia o había baja cantidad, la carga de tiempo, como siempre, aparece como un componente, las metodologías no adaptadas, perdón, ahí me fui, y los espacios de interacción extra aula, que lo relata perfecto Gonzalo en sus datos. Entonces, yo creo que aparte de lo que uno está trabajando hoy, con toda esta casuística y las preguntas que nos surgen a diario, hoy, ustedes saben, en Chile acaba de aparecer el 16 de septiembre los nuevos criterios y estándares de acreditación institucional, y que en la dimensión 1, que se refiere a la docencia y resultados de formación, nos pide investigación, innovación y mejora de procesos. Es decir, yo les marqué en rojo acá, si para la acreditación nos piden que la institución muestre evidencia que los resultados de la investigación o innovación docente redundan en la generación de nuevo conocimiento. En otras palabras, lo que quiero remarcar acá es que el desarrollo de este tipo de investigaciones, de encuestas, de información, pasa a formar parte de la investigación educativa que debemos tomar, debemos conducir y debemos tomar para acreditar y para tomar decisiones basadas en evidencia. Por último, para cerrar, quiero mostrarle este referente que nos gusta mucho la educación superior en Australia. También vimos hoy día en Canadá que habían cosas muy interesantes que hemos revisado y que también podrían estar citadas acá, y que en general rescataría estos 5 temas. Fortalecer la autoevaluación de las capacidades de los estudiantes es un tema, ahí se nos echa una mano. Determinar tempranamente las necesidades del estudiante, eso es fundamental. Las herramientas predictivas de Learning Analytics para identificar a estudiantes en riesgo. Hoy en día eso se puede hacer, lo vimos en una de las presentaciones de hoy. Fomentar el sentido de pertenencia. Esto yo creo que es central hoy día respecto de los estudiantes que han tenido 2 años sin experiencia universitaria. Y reconocer la diversidad de orígenes de nuestros estudiantes, el cruce, la triangulación con tantas otras informaciones que disponemos. Con esto cierro. Y justo me tocó me tocó. Lo primero que quiero compartirles son preguntas, reflexión, ¿ya? Uno es cómo lo que hemos vivido estos 18 meses va a cambiar la forma en que los estudiantes viven la universidad. ¿Cómo la universidad va a volver a ser lo que era antes? ¿O habrán cosas que vamos a cambiar? ¿Cuánto de lo que hemos aprendido, la institución, la gestión, los docentes y las docentes y los estudiantes en estos meses debemos mantener? ¿Qué cosas? Nosotros tenemos algunas hipótesis de eso. Y creo que eso también tiene que ver con una reflexión sobre las prácticas de alto impacto. ¿Cómo van a
van a ocurrir esas prácticas en lo remoto, en lo híbrido y también en lo presencial post-pandemia. Creo que la transición docencia remota y docencia presencial no está siendo fácil. Es una transición compleja, que pueden haber riesgos de volver a foja cero, como que nunca hubiera pasado nada, y creo que es el momento de hacer innovaciones. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se considera? ¿Y cómo se trabaja con los estudiantes de primer año? En la número 4 es algo que hemos pensado mucho, y es cómo revaloramos el campus universitario. Es decir, antes ir a la universidad era un dado, uno llegaba a la sala, hacía su clase. Hoy día tenemos que tomar en consideración que ese es un espacio precioso de interacción. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo trabajamos eso? Creo que ahí hay una reflexión importante como espacio clave para la experiencia y el compromiso estudiantil. Se me fue. Ahí. ¿Cómo incrementamos el uso de la información disponible? Y para terminar, algo que en alguna medida conversamos hace algunos años con José Miguel, que es cómo avanzamos en un trabajo que convoque al sistema universitario. Yo sé que ustedes lo están haciendo, están convocando, pero voy más allá. Con todo el cúmulo de información que hay para definir estándares básicos sobre la calidad del proceso formativo y el compromiso estudiantil. Y eso llevarlo a políticas institucionales o a políticas públicas. Bueno, yo creo que ENSE en esto nos puede dar evidencia, nos da una mano, nos puede ayudar, y creo que el trabajo que están haciendo es súper interesante y lo saludo. A nosotros nos sirve mucho y lo agradezco. Así que eso sería por mi parte, José Miguel. Muchas gracias, Leonor. Creo que las preguntas y tus reflexiones finales dan para un seminario en sí mismo. Creo que parte del futuro se va a jugar un poquitito en ese escenario. Y yo a continuación voy a introducir a Angélica Bustos, que es la directora del Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración Vocacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Angélica, primero, muchas gracias por la paciencia. Ha sido una jornada larga, no ha sido corta, ha sido una jornada larga, y te agradecemos mucho tu disposición a hacer esta presentación. Ha sido muy interesante, así es que no, ha sido muy bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias a la paciencia de ustedes, yo tenía que estar aquí. Les voy a compartir mi pantalla. Es extraordinario el trabajo que están realizando todos, sabiendo que estamos todos desafiados a ver cómo estamos, ¿no? Yo les voy a hablar desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Católica de Chile. Eso significa que estamos en la dirección, en el foco de contribuir a que nuestros estudiantes tengan, ojalá, la experiencia estudiantil más satisfactoria posible de tener para la experiencia académica como para la experiencia universitaria, que tiene que ver con la vivencia, ¿no?, de este mundo y de esta acción. Y por lo tanto subyace a la idea de compromiso estudiantil, al compromiso con la institución, al compromiso con mi propio aprendizaje, al compromiso con las otras áreas que yo quiero llevar a cabo dentro de mi experiencia universitaria. Cosas que todos sabemos que ha sido al menos removido en los 2 últimos años. Y por lo tanto les voy a hablar desde ahí, porque creo que es importante, a propósito de cómo preparé lo que quería contarles hoy día, ¿no? Bajado a la faz de la tierra, como diríamos en el centro, en el CARA, en términos de cosas concretas, ¿no?, que podemos hacer o que hemos estado intentando como DAE realizar para contribuir a la mantención de los buenos números que teníamos gracias a la encuesta de ENSE. Entonces, ¿qué les quiero contar? Les quiero contar que nosotros durante el 2020, al igual que todos ustedes, nos transformamos de manera remota de un día para otro, al igual que todos ustedes, la mayoría de nuestros estudiantes no alcanzaron a pisar ninguno de los campus de la universidad, y por lo tanto
y que venían del estallido social, como muy bien decía Leonor, y que por lo tanto estuvieron matriculados recién en marzo, ¿ya? Y cuando llegó la bienvenida, estábamos todos en cuarentena. Por lo tanto, tuvimos que hacer un zoom respecto de qué es lo que le estaba pasando a nuestros estudiantes, y para eso hicimos un cuestionario, ¿no? A propósito de elementos que nos ayudaran a mirar de mejor manera qué era lo que estaba pasando con nuestros estudiantes. E hicimos esta encuesta en 2 oportunidades, la hicimos en septiembre-octubre del 2020 y ahora en junio-julio del 2021. Tenemos unas tasas de respuesta de alrededor del 23-26%, y al igual de los datos que presentaba Gonzalo hace un rato atrás, mayor cantidad de mujeres, ¿no es cierto?, respondiéndonos la encuesta. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de ver? ¿Qué estaba pasando con la evaluación general de satisfacción que tenían con la universidad? Nosotros sistemáticamente se hace una evaluación con respecto a los primeros años de ingreso, en términos de análisis institucional, de cómo van percibiendo su incorporación a la universidad, qué sé yo, y esto fue tomado desde esta perspectiva. Cuáles estaban las experiencias de aprendizaje, a propósito de aprendizaje remoto, ¿no es cierto? ¿Qué estaba pasando con su salud integral, más allá de saber si estaban con COVID o no estaban con COVID, qué era lo que estaba pasando en términos de salud mental, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en términos de la admisión, la caracterización de ellos, y qué estaba pasando con ellos en relación a un eventual retorno presencial? Si ustedes lo piensan a propósito de las dimensiones que evalúa la encuesta de compromiso estudiantil, hay algunos elementos ahí que conversan, ¿no? Y que de alguna manera nos permiten como hacer un doble clic a propósito de la estrategia de aprendizaje, nos puede, a propósito de algunos de los ítems que nosotros teníamos, ver la interacción docente-estudiante, las prácticas docentes efectivas, etc. Entonces, frente a la satisfacción, ¿no es cierto? Curiosamente nos pasaba que los estudiantes de primer año estaban más satisfechos que en la promoción 2021 que lo que estuvieron los estudiantes de primer año en 2020, ¿no? Probablemente a propósito de la historia que venía arrastrándose con esta prueba de historia pospuesta 3 veces, no sé si haces memoria, con una matrícula en marzo, a propósito de postergaciones y postergaciones de rendición de ella, etc. Y los estudiantes de segundo año o más, ¿no es cierto?, regulando esa expectativa, esos niveles de satisfacción. Y al interior de cada una de las carreras, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con tu satisfacción con tu propia carrera? Aquí el promedio A7, ¿no? O sea, la escala A7, alrededor de 5,758, 5,351, un poquito más bajo acá en los estudiantes de segundo año o más, ¿no? A propósito de satisfacción. ¿Qué medidas tomamos, ¿no? ¿O qué pasó con la universidad dado este contexto? Pasó que aparecieron como alternativas de solución entre el año 2020 y del 2021 la creación de un curso, de un elemento que estaba en el Canvas de cada uno de los estudiantes de primer año al momento de ingresar, que tiene la coordinación trabajada de la Dirección de Inclusión, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, biblioteca, las unidades académicas, etcétera, que se llamaba la Ruta Novata 2021, en la búsqueda de poder favorecer el sentimiento de pertenencia y de alguna manera de poder sentir y poder percibirse siendo estudiante universitario en esas, tratando de emular esas típicas conversaciones de pasillo o de fila que se da cuando esperas cuando haces la fila para ir al casino, qué sé yo, ¿no? Esas típicas conversaciones de pasillo que de alguna manera se va transmitiendo y que son las que dan origen a la cultura, ¿no? La cultura y la percepción de sentirse parte de. Entonces, desde esa perspectiva, se creó este curso que tenía 8 módulos y en los cuales íbamos invitando a los estudiantes a ser parte de la comunidad estudiantil a propósito de poder conocer cuál era la lógica, cuáles eran algunos recursos, cuáles eran algunos apoyos institucionales que existían para ellos, dada
algunas necesidades que ellos tuviesen, etc. Era la manera en la que la institución, sin ser ninguno de los programas ni ninguna de las direcciones que estábamos involucrados dentro del espacio de la Ruta Novata, las que les hablaba, sino que la que les hablaba era la UC, ¿no? Y eso, de alguna manera, provocó que los estudiantes, para nuestro juicio, tuviesen una mucho mejor percepción de sentirse estudiantes universitarios a propósito de la segunda medición. Fue, a propósito de los focus group que se realizaron, incluso hicimos una versión como retrospectiva para la cohorte 2020, porque esto estuvo disponible para los estudiantes de ingreso 2021. E hicimos un repositorio, un equivalente para los estudiantes 2020 que ingresaron y que no tuvieron Ruta Novata, y que eran los que tenían mayor distanciamiento, ¿no?, a propósito del sentirse estudiante universitario de la Católica. Y está allí, y ahora se está generando una nueva versión para el 2022. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes para poder estudiar en casa? A propósito de que estábamos en casa, la mayoría de nuestros estudiantes tienen un espacio privado para poder hacerlo, la mayoría de nuestros estudiantes tienen un lugar silencioso para poder estudiar, ¿no es cierto? Lo que no significa que no tengamos estudiantes que no los tengan, pero la mayoría efectivamente sí lo tienen. Y la mayoría efectivamente también tiene un espacio privado para la clase online, lo cual no significa que prendan la cámara, tampoco, ¿no? Tal y como decía Leonor, tienen el espacio, tienen la conectividad, tienen la posibilidad, pero tampoco nos prenden las cámaras, ¿no? Y probablemente, si me tomo de lo que decía Leonor hace un ratito atrás, ¿no?, tampoco tiene que ver con lo que nos pasa en relación a los docentes, sino que probablemente tiene que ver con una visión más en conjunto, ¿no?, de cómo se es estudiante universitario en pandemia, ¿no?, en online. Y si la aprende uno, ¿no?, y para qué la voy a aprender yo si nadie la aprende, y eso tiene el efecto que todos hemos conocido cuando hemos hecho la docencia. ¿Con qué frecuencia realizas estas actividades académicas, ¿no? Nuestros estudiantes también dicen que asisten a clase, ¿no? Una leve mejoría el 2020, una disminución, perdón, entre el 2020 y el 2021. El 2021 es el más naranjito. Dicen que estudian en horarios distintos de las clases, también dicen que estudian mucho el fin de semana, que llegan bien preparados a sus evaluaciones y que llegan con la lectura y las tareas encargadas en cada uno de sus cursos. Sin embargo, también coherente con lo que nos dice ENSE, generalmente son muy poquitos los que se reúnen con profesores para poder hacer preguntas, y muy poquitos también los que utilizan el espacio de las ayudantías para poder hacer preguntas, ¿no? La Universidad Católica tiene al interior de sus unidades académicas y en distintas como direcciones de apoyo estudiantil, tutorías de tipo académica ofrecidas para los estudiantes, para todos los estudiantes. Y está también siendo ocupada por un porcentaje, ¿no?, que no sobrepasa el 15%. Perdón. Entonces, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has tenido a la hora de estudiar en tu hogar? Bastante similares a los que probablemente nosotros responderíamos, ¿no? Aumento de la carga, de horas de trabajo, ¿no es cierto? Las dificultades para poder equilibrar la vida personal y la académica, las distracciones del hogar, las dificultades para poder interactuar con mis compañeros de carrera. Y evidentemente que los distintos foros y las distintas actividades sincrónicas que de alguna manera proveía la Ruta Novata, como también las actividades que hacía cada una de las unidades académicas, buscaban, ¿no es cierto?, en forma permanente y sistemática la posibilidad de que los estudiantes pudieran interactuar entre sí. Y de hecho, en la medida en que los campus fueron liberados y con posibilidad de ocupar,
los estudiantes están asistiendo, ¿no? En formato híbrido o remoto, pero dentro del campus, a sus clases, por lo menos este segundo semestre. ¿Te has sentido en desventaja en relación a tus compañeros? Si se fijan, hay una disminución de el sí, de que me he sentido en desventaja, ¿no? de 5 puntos porcentuales. Queremos pensar que de alguna manera todas las acciones que se han ido desarrollando en términos de la docencia ha contribuido a que se sientan la mayoría, ¿no? en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son algunos de los recursos o algunas de las cosas que se han implementado para poder brindar este tipo de ayuda, para poder facilitar a los estudiantes este proceso? Lo primero, las recomendaciones que hay para enseñanza remota, ¿no es cierto?, que estuvieron disponibles siempre, los repositorios de recursos pedagógicos, nuestro centro de desarrollo docente generó un Padlet en el que los distintos académicos de la universidad podían subir y compartir con los otros docentes ideas, metodologías, como actividades que podían generar un mejor contacto a propósito de poder vincularnos con nuestros estudiantes de la mejor manera posible, ¿no? Y la dirección y la vicerrectoría académica, en estos lineamientos que yo les contaba, señalaban algunas cosas súper relevantes, ¿no? Que probablemente en las instituciones de todos ustedes también de alguna manera se produjeron, que era, uno, la reducción de la hora de clase a una hora cronológica, ¿no es cierto?, la incorporación para la Universidad Católica de semana de receso, la posibilidad de eliminación extraordinaria de alguna asignatura, la suspensión de requisitos de asistencia a propósito de las dificultades de conectividad que tenían muchos de nuestros estudiantes, la suspensión de los procesos de alerta y de situaciones de permanencia académica, la focalización en los contenidos impartidos por las asignaturas y, por supuesto, la búsqueda de la flexibilidad a propósito de lo que presentaba Leonor, de lo que nos pedían los estudiantes, ¿no? Flexibilidad, paciencia, consideración, disposición, para poder entender por qué hablo poco, por qué soy una cajita negra y no logro de alguna manera participar en la docencia, ¿no? Todas las cuales hablan del tremendo esfuerzo que tuvieron que realizar todos los docentes en este proceso. Y nuestro centro de desarrollo docente, entonces, dentro del primer año del primer semestre de 2020, provocó y generó infinita cantidad de webinars, de recursos online, ¿no es cierto?, para poder adaptarnos a la docencia en versión remota. Tengo que decir que a algunos nos pilló de un jueves a un lunes con cambio de plataforma incluida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a propósito de la idea de abandonar la carrera o de suspender estudios a propósito del 2020-2021? Si ustedes ven los gráficos allí y logran juntarlos mentalmente, ¿no es cierto? Hay una pequeña disminución con la idea de suspender, de congelar, ¿no es cierto?, hacia el 2021. Y ahí, ¿no? A propósito de abandonar la carrera o de renunciar, hay un leve como aumento, como si se hubiese traspasado de alguna forma. Recuerden que los estudiantes de ingreso de 2021 habían logrado vivir un egreso de cuarto medio en situación remota, por lo tanto venían de alguna manera con mayor conciencia de lo que significaba el estudio de manera remota en esta circunstancia. Y solo como dato a propósito de, como dirías, de la salud física, ¿no? Como dirías que ha estado, hay ahí, ¿no es cierto?, algunos puntos porcentuales a más malo a propósito de la salud física. Y a propósito del uso del tiempo, ¿no? Uno de los elementos a propósito del uso del tiempo, cuando los estudiantes, desde la experiencia que tenemos en el CARA,
los estudiantes utilizan para poder ponerse al día de las demandas académicas tiene que ver con que dejan de dormir. Por lo tanto, la pregunta de cómo calificarías la calidad de tu sueño no es menor, ¿no? Si se fijan, muy mala el 2021 el 41%, muy mala el 2020 42%, ¿no? No ha mejorado nuestra calidad del sueño. Me da temor preguntárselo a ustedes. ¿Y cuántas horas en promedio duermen los días de la semana? ¿No es cierto? Menos de 6 horas el 27% el 2020, menos de 6 horas el 27,8% el 2021. En general los estudiantes duermen menos de las horas que necesitan dormir, ¿no? Y que es porque se encuentran haciendo las actividades recreativas de las que nos hablaba Gonzalo o haciendo trabajo académico atrasado. ¿Has tenido que reducir el tiempo dedicado a tus estudios y actividades cotidianas por algún problema emocional? Un grupo importante, sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se intentó o qué medidas se estuvieron intentando para poder trabajar con estos estudiantes, para poder brindarles de alguna manera algunos requerimientos, algunos apoyos para que pudieran solucionarlo? Primero, que la página web de la universidad está llena de recomendaciones y sugerencias a propósito del manejo del COVID. Hay un programa, hay un sistema de tamizaje extraordinario en la universidad a propósito de trazabilidad, de qué es lo que le pasa, y te monitorean y ven qué es lo que va pasando contigo, en tu familia, y haciéndonos cargo de que la información en la página web de la universidad está cada una dispersa por las cientos de páginas web que tiene la universidad. Desde la DAE generamos una página donde estaban condensados todos los recursos, ¿no? Para que los estudiantes, sobre todo los estudiantes más nuevos, pudieran encontrar con relativa facilidad a los elementos que necesitaban a propósito de las temáticas que allí estaban dispuestas. Y lo último que les quiero contar a propósito de qué era lo que imaginaban a propósito de la presencialidad, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan aquí arriba los datos a propósito del 2020, los que querían volver a actividades académicas era alrededor del 36%, el 2021 el 71% está disponible a tener actividades presenciales, clases, talleres, laboratorios, ¿vale? De hecho, en la medida en que los campus se han ido adhiriendo y que tienen las posibilidades de poder conectarse, y que los cursos son híbridos, que tienen la posibilidad de actividades presenciales, los alumnos están asistiendo bastante a la universidad, manteniendo nosotros el ejercicio de el tamizaje para poder de alguna manera mantener la trazabilidad y los conteos de qué es lo que está pasando y cómo se pueden realizar, más se puso código QR en cada una de las salas para poder saber quiénes estuvieron presentes allí en caso de que se hubiese algún diagnóstico. Y efectivamente la universidad vuelve a la presencialidad total, me imagino que como muchos de ustedes también, el próximo semestre, ¿no? Haciéndonos eco de lo que nos plantea la superintendencia, pero también de la necesidad y de las ganas que tienen nuestros estudiantes. Eso venía a contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, tía Angélica. Creo que hemos tenido un panorama de presentaciones bien comprensivo. Luego de 4 horas de trabajo, supongo que ya nos queda poco tiempo o espíritu para las preguntas y los comentarios. Vamos a dejar los invitados a contactar directamente a los expositores para discutir aspectos de sus estudios o sus presentaciones que quisiéramos discutir. Yo solo quisiera cerrar agradeciéndole a todos, particularmente al público, por su persistencia, por acompañarnos, por ver que el tema de la información se cruza en el plano latinoamericano, se cruza en el plano de los sistemas, se articula con las necesidades de información de las instituciones y se pone en especial evidencia en cómo estaba Leonor y Angélica en el contexto de pandemia, donde los requerimientos de información y el tipo de información que necesitamos de verdad tiene que tener una orientación un poco distinta. Y esta capacidad de reacción creo que habla harto de la potencia que ha tenido en este tiempo, la capacidad de gestión académica que hemos ido desarrollando, la capacidad analítica que se ha ido instalando en nuestras universidades y el potencial que eso tiene para modular un futuro incierto. Como bien decía Leonor, vamos a tener que tener cuidado en tratar de volver muy rápido a la normalidad antigua, porque esa normalidad antigua ya no existe.
La pregunta es cómo vivimos un escenario distinto y de otra manera, haciéndonos cargo de esta trayectoria, y para eso recoger información, levantar información, tratar de producir nuevas conversaciones, tratar de entregar nuevos antecedentes a los tomadores de decisiones, tratar de apoyar los procesos académicos se convierte en algo clave. Y evidentemente la información está en ese nodo de trabajo. Yo quisiera cerrar agradeciéndoles a todos, a los moderadores, a la gente que presentó, al público, esta muy interesante sesión que hemos tenido, agotadora por lo demás, como un curso completo, deberían certificarnos académicamente a todos por haber pasado por esta sesión hoy día, pero ciertamente ha sido una conversación muy enriquecedora y seguramente nos estaremos viendo a continuación en nuestra actividad. Que estén muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias a todos.